El Consejo de Seguridad de la ONU llevó a cabo una reunión de emergencia tras el ataque de las fuerzas israelíes en que asesinaron a más de 50 personas, entre ellas niños. Esto es en el cruce fronterizo de Rafah. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó la agresión y pidió acabar con este horror. También precisó que no hay un lugar seguro en Gaza, mientras que el ejército de Israel indicó que se trata de una operación precisa basada en inteligencia con el fin de eliminar a 2 altos mandos de Hamás. Sin embargo, acabo diciendo que fue un error trágico. A través de un recurso legal, México busca participar en el debate jurídico que tiene la Corte Internacional de Justicia para determinar si el gobierno del mandatario Benjamín Netanyahu está cometiendo actos de genocidio en Gaza. Es la propuesta que originalmente viene de Sudáfrica. La Cancillería también solicitó a la Corte revisar si la negativa de ayuda humanitaria por el gobierno de Israel puede ser violatorio del artículo 2 de la Convención sobre el Genocidio. Bueno, pero para hablar de esto que pasó, esto que sucedió en Rafah, pues le hemos pedido a Moisés Garduño, académico de la UNAM y especialista en Medio Oriente, hablar de ello y cómo se están dando las cosas, ¿no? Bueno, te saludo como siempre con mucho gusto, Moisés. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches, Javier. Muy bien, aquí a tus órdenes. Saludos a la audiencia. Creo que ahora sí estamos ante algo que puede sacudir muchísimo. Tan es así que no sé si haya tenido que ver, pero ya viste la manifestación que hubo esta tarde aquí en la Ciudad de México en frente de la Embajada de Israel, ¿no? Sí, ya percibimos un cambio. Se percibe porque la gente se está dando cuenta de que la estrategia real, el objetivo real de Israel, no es derrotar a Hamás, sino hacer un episodio de limpieza étnica de lo que es la Franja de Gaza. Y esto pues viene como resultado un aumento de la presión contra Israel, un aumento de la presión que implica decir que Israel no tiene licencia para matar y que el único camino para evitar esta masacre y este drama que está viviendo la población palestina es la ley internacional. Hay 2 caminos que hemos estado viendo, el del reconocimiento internacional al que se sumaron España y estos países europeos, particularmente Irlanda, ¿verdad? Junto con Noruega, y por otro lado el camino de lo que yo llamo la judicialización del genocidio, que son estas dos sendas de la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional, donde México ya participó en ambas, haciendo el anuncio del día de hoy sobre la Corte Internacional de Justicia. El día de ayer se hizo oficial y que no ha tenido la magnitud necesaria, pero que debe de ser algo importante porque por primera vez México se posiciona ante la crisis, haciendo este llamado ante la Corte Internacional de Justicia, sumándose a la demanda de Sudáfrica. Es importante hacer este cambio porque no hay otra alternativa más que el derecho internacional, porque de otra manera tendremos este tipo de episodios más fuertes si no es a través del consenso de la comunidad internacional, Javier. Oye, a ver, te planteo, Moisés, lo sucedido es verdaderamente un exceso. ¿Se puede llamar un error trágico, como dijo Netanyahu, Moisés? No, por supuesto que no. Lo que pasa es que hay que salirnos del encuadre que tiene la élite política israelí, diciéndonos que esto es un ejercicio supuesto de autodefensa, de combate contra Hamás y de acciones de carácter contraterroristas. No, hay que salirnos de este enfoque y decir que el objetivo real de Israel pues es justamente hacer 2 estrategias. Una, matar un número determinado de personas para hacer que el resto se vaya, tal como ocurrió en 1948. Esa es la evidencia para mi argumento, la famosa Nakba. Es decir, que no es la primera vez que esto ocurre en la historia lamentable de los palestinos. Y la otra estrategia es, pues, que las personas que se queden en Palestina, pues hacerles la vida lo más miserable posible para que al final también se terminen yendo. Este es realmente lo que nosotros vemos con personajes como Mearsheimer, como analistas como Ilan Pappé a nivel internacional, especialistas en temas de genocidio y de limpieza étnica. Es un consenso internacional entre los especialistas, los cuales llaman a la comunidad internacional y a la opinión pública a analizar lo que está pasando en Palestina de esta manera para poder comprender por qué tanta presión contra Israel. Sí, claro. La posición de México, ¿qué te parece? Está entrando ya en una dinámica que es además necesaria, ¿no? Sí. Desde mi punto de vista, hay algo importante en esta suma que hace México
en la Corte Internacional de Justicia. Por primera vez, pues, por ejemplo, se posiciona frente al genocidio, haciendo, digamos, un ejercicio contrario al que hace, por ejemplo, Estados Unidos cuando veta la posibilidad de que Palestina entre a la ONU. México dice, no, yo voy con la comunidad internacional, yo voy con la ley internacional, y esto a sabiendas de que la resolución en la que caiga esta demanda de Sudáfrica también es vinculante para los estados que se suman a la demanda. Es decir, que el resultado también lo va a tener que acatar México en algún momento, porque es el precio que tiene que pagar México por el papel de opinar en esta situación. Pero también hay algo importante. El papel de México ante la Corte Internacional en este sentido también tiene el objetivo de empoderar a Palestina, que aunque es un empoderamiento simbólico y modesto, en realidad es muy importante en estos momentos. Y también yo podría decir que el hecho de que México esté en esta fila de estados que se han sumado a la demanda, pues implica también el hecho de decir que ningún estado está por encima de la ley y que la única o uno de los pocos elementos que tenemos para parar esto ya por definitiva ya va más allá de las acciones verbales, Javier. Tiene que ir directamente a las sanciones internacionales contra Israel, particularmente hablando de los embargos de armas. Estados Unidos es el país que ha estado diciendo que ya no puede tolerar más el hecho de que Israel se salte las líneas rojas, pero sigue vendiendo armas. Entonces, el embargo de armas es más que urgente y México por primera vez se posiciona en estos momentos. Y diría lo último con respecto a este asunto. Es probable que después nosotros podamos entender que si bien México no ha reconocido públicamente a Palestina de una manera como lo hace España, por ejemplo, sí ha impulsado el reconocimiento colectivo, que es a partir del impulso de la entrada de Palestina en Naciones Unidas, por decir un ejemplo. Claro. Muy en breve, ¿qué opinas de la manifestación de esta tarde ante la Embajada de Israel? Bueno, en realidad yo pienso que toda manifestación política, toda expresión política es válida en un ambiente de pluralidad de ideas. Yo no soy quien para juzgar el repertorio de los activistas. Para mí es muy loable lo que la gente está haciendo, lo que la gente joven está haciendo a nivel mundial, los campamentos, lo que ha pasado en la UNAM, la Asamblea Interuniversitaria, el campamento del Colegio de México. Siento que por fin hay un ambiente de activismo global porque, como hemos dicho en otras ocasiones, para los jóvenes de hoy, Gaza es el Vietnam de lo que fue para otras generaciones. Sí. Entonces, esto es un derecho de expresión política, lo que sí, la violencia no debe de combatirse con violencia. Moisés Garduño, te mando un gran saludo y muchas gracias, como siempre. A sus órdenes y los de la audiencia, Javier. Muy buenas noches. Gracias.